máster de Comunicación y Educación Audiovisual pretende buscar la convergencia entre comunicación y educación. Por tanto, tiene dos itinerarios muy marcados. Por un lado, comunicación educativa y ética, y por otro lado, la vertiente educativa y tecnológica de acercamiento hacia el mundo de la comunicación. Una propuesta conjunta de la Universidad Internacional de Andalucía y de la Universidad de Huelva, que pretende ser un posgrado de referencia, de excelencia en cuanto a calidad, en cuanto a plantilla docente, dado que se trata de una propuesta única en el panorama hispano y latinoamericano en comunicación y educación audiovisual. Ambas instalaciones ofrecen unos recursos tecnológicos con campus virtual, con servicios audiovisuales, con escritorios virtuales, con materiales que pueden ser una fantástica oferta para todos aquellos alumnos, no solamente de España y de Portugal, sino también de todos los países latinoamericanos que estén preocupados por esta temática tan trascendente en la sociedad actual como son la comunicación y la educación. Me pareció interesante la propuesta de mezclar comunicación y educación, sobre todo porque mi perfil de la carrera es de comunicación educativa y comunitaria. Yo creo que un máster de estas características es importante porque mezcla por una parte a profesionales de la comunicación con profesionales de la educación. Yo escogí este máster por el área de educación porque trabajo en la Universidad de Costa Rica y quería buscar un máster que relacionara tanto la educación como la comunicación. Lo positivo del máster ha sido que de la rama de educación no tenía muchos conocimientos y este máster me ha dado la oportunidad pues, de ampliarlo y de acercarme un poco más a esa rama. La posibilidad de encontrar sobre todo educadores y comunicadores y de poder interaccionar con ellos es realmente enriquecedora. Evidentemente, aunque había dos trayectos entre comunicación y educación, todas las asignaturas tenían un poco de las dos y en ningún momento se perdió ese cruce, esa riqueza que desde el principio proponía. Un profesorado muy cualificado, entre los que hay 17 catedráticos de universidad, 17 titulares, muy cualificados en el campo de la investigación. El nivel académico que hemos tenido acá de los profesores pues es alto en la mayoría. Las personas que han sobresalido son personas que se distinguen en el campo de la educomunicación, en lo que respecta también a las nuevas tecnologías de la información. Me parecía muy interesante debido a que me gusta el tema de los internet, de los recursos electrónicos para la educación infantil y tal. Y pensé que con este máster iba a aprender bastantes recursos y la verdad es que así ha sido. Creo que lo mejor que tiene este máster es la diversidad de docentes que ha tenido muchos docentes de reconocida trayectoria. Me ha encantado encontrarme con unos alumnas, sobre todo, y alumnos, ¿no? Enormemente participativos. Creo que una de las cosas que enriquece muchísimo también es la diversidad de procedencias desde todos los puntos de vista, es decir,